Este caso tiene lugar en Venezuela en los 1990. Este caso comenzó como rumores demasiado espantosos para ser tomados en serio. El criminal en este caso es uno de los hombres más sádicos y peligrosos que jamás haya pisado las Américas. No les quitó la vida a sus víctimas, sino lo que hizo con los cuerpos. Después de eso, lo hace destacar del resto. Conoce a José Dorángel Vargas Gómez. José nació el 15 de mayo. Sus padres eran miembros del grupo guerrillero de las Fuerzas de Liberación Venezolanas, viviendo en lo profundo de la selva montañosa. José era el tercero de 10 hijos en esta familia empobrecida. Vivir en un lugar tan remoto obligaba a la familia a ser agricultores de subsistencia como ocupación principal. José creció en una casa rural de una habitación, donde cada par de manos disponibles era necesario para arañar un sustento de la tierra. Mientras otros niños jugaban, él pasaba sus días en los campos junto a sus padres, trabajando duro por comida. La comida solo venía de lo que podían cultivar o lograr intercambiar. La mayoría de las noches, la familia se acostaba hambrienta. No había electricidad, ni lujo, ni comodidad. Quienes conocían a José lo describían como un joven sereno, humilde y obediente con sus padres. Según los relatos, sus padres lo trataban bien, pero vivían en la pobreza. Al crecer, sutiles grietas en el comportamiento manso de José empezaron a notarse. Según muchos relatos, empezó a meterse en problemas y la gente comenzó a pensar que era bastante extraño. Su extraño comportamiento parecía irrelevante en su momento, pero en retrospectiva revelaba mucho. Empezó a robar animales de granjas cercanas. Al principio era para satisfacer su hambre, pero eso se convirtió en algo más siniestro. En varias ocasiones se le vio arrancando plumas de pollos vivos, rompiendo sus cuellos y devorando carne cruda como si no pudiera esperar a que se cocinara. Parecía preferirlo así. Su familia estaba perturbada por cómo bebía la sangre de los animales que mataba. Atrapó la sangre en sus manos mientras salía del animal y la llevó a sus labios mientras el animal aún se retorcía. La pobreza puede orillar a extremos por alimentarse, pero en el caso de José no fue necesario. Era un fetiche y un ritual llevado a cabo puramente para su propio placer retorcido. Esta grotesca obsesión, que surgió en su temprana juventud, contrastaba brutalmente con el chico de voz suave que todos los aldeanos creían conocer. Lo que hizo a estos animales debería haber sido una señal de advertencia, pero se pasó por alto, otra rareza en un chico ya extraño. Pero a medida que la pubertad se infiltraba, comenzó a murmurar para sí mismo conversaciones con voces que nadie más podía escuchar. Sus padres pensaban que estaba poseído por espíritus malignos, pero en realidad estaba experimentando un declive significativo en su salud mental y sufría de esquizofrenia paranoide no diagnosticada. No había un plan de cuidados, no había apoyo. Su enfermedad fue ignorada y dejada a pudrirse dentro de él. En algún momento de los años 80, José dejó su ciudad natal y comenzó a deambular en el estado vecino. A menudo se le veía por la ciudad de San Cristóbal, en los parques y en las afueras. Hurgaba en la basura en busca de restos de comida y mendigaba dinero. Dormía bajo puentes y no abandonaba las chozas en ningún lugar. Aquellos que se encontraban con José lo describían como un vagabundo con el cabello descuidado y una mirada distante en sus ojos. Para las autoridades, él era solo otro mendigo, un hombre sin hogar en los márgenes de la sociedad. Pero bajo la superficie, la mente de José se volvía cada vez más desquiciada. Casi nadie prestaba atención a sus divagaciones. Fue solo después de un incidente violento, a mediados de los 90, que el deterioro mental de José finalmente captó la atención de las autoridades. En 1995, una pelea con otro indigente resultó fatal. José vivía bajo un puente junto a otros vagabundos, Baltasar Mourinho y Antonio Guerrero. Una noche estalló una pelea entre José y Baltasar. Finalmente, José se impuso a Baltasar y logró acabar con su vida, los detalles de lo cual se informan mal, pero lo que se sabe es lo que José hizo a continuación.
José era un esquizofrénico que comía carne cruda y bebía sangre y que no había comido en semanas. José se volvió hacia el cadáver de Baltasar y comenzó a devorarlo. José, demacrado y hambriento, se agachó sobre el cuerpo y comenzó a alimentarse. Con sus propias manos desgarró a su compañero muerto. Carne y sangre consumidas crudas, justo como los pollos que solía despedazar en la granja familiar. Solo que esto no era ganado. Esta vez era un hombre. No se sabe si Baltasar fue el primero, pero no iba a ser el último. El otro hombre sin hogar, Antonio, no estaba allí en la escena en ese momento, pero cuando volvió debajo del puente, no pudo encontrar a Baltasar en ninguna parte, por lo que la sospecha se dirigió hacia José. Siguiente. Antonio confrontó a José y le preguntó dónde estaba Baltasar. Fue entonces cuando vio la carne parcialmente comida de Baltasar. Antonio corrió a la estación de policía e hizo un informe al instante, pero los oficiales de policía no creyeron del todo a Antonio en ese momento. Descartaron a Antonio como un vagabundo delirante que experimentaba algún tipo de delirio, pero finalmente se sintieron persuadidos para verificar la situación. Cuando la policía finalmente llegó a la escena, su incredulidad se desvaneció en silencio. Encontraron a José todavía allí, rodeado de huesos, sangre y los restos de lo que solía ser Baltasar. José fue arrestado y puesto bajo custodia. En ese momento, Venezuela era un país aún no saturado por el crimen violento y donde la pobreza era común, pero el asesinato todavía era relativamente raro. El descubrimiento de un caníbal conmocionó a Venezuela hasta su mismo núcleo. La prensa se apoderó de la historia, pero el castigo nunca igualó el horror. José se sometió a una serie de evaluaciones psiquiátricas y el resultado fue confrontativo. Estaba claramente sufriendo de esquizofrenia paranoide y obtuvo su diagnóstico. Bajo la ley venezolana, su enfermedad lo hacía no penalmente responsable del asesinato ni del canibalismo. Sin ninguna presión de la familia y amigos de Baltasar para impugnar el fallo, él se saltó completamente la prisión. Fue declarado mentalmente enfermo y fue internado en un instituto de rehabilitación psiquiátrica en un pequeño pueblo para tratamiento. La condición de José parecía mejorar mientras estaba bajo la influencia de la medicación y la supervisión. Pasó aproximadamente 2 años en el hospital mental, donde por primera vez en su vida recibió comidas regulares, una cama y atención psiquiátrica. Para 1997, los médicos consideraron a José lo bastante estable para ser liberado. Sorprendentemente, salió de la institución con una botella de medicación antipsicótica e instrucciones para continuar el tratamiento como paciente ambulatorio. Pero no tenía un hogar al que ir, y el sistema no hizo ningún esfuerzo para monitorearlo. El sistema de justicia venezolano estaba sobrecargado y mal equipado para monitorear a los pacientes psiquiátricos sin hogar, así que simplemente perdieron su rastro. Para finales de los 1990, vivía en una choza improvisada que había armado bajo un puente en las afueras de Tarieba, un pueblo justo en las afueras de San Cristóbal. Aquí cazaba animales y consumía su carne cruda. Pero pronto, el sabor de la carne cruda animal ya no fue suficiente. José había descubierto algo más oscuro, algo más sabroso. Ya no cazaba animales, ahora cazaba personas. Mientras estaba en el pabellón psiquiátrico, hizo amigos con un hombre llamado Manuel. Disfrutaba de la compañía de Manuel porque era increíblemente amable con él. Cuando Manuel fue liberado del pabellón y volvió a la libertad, José lo encontró y lo invitó a acompañarlo por un tiempo. Los dos vagabundos sin hogar vagaban juntos, pidiendo restos de comida y dinero. Fue después de un corto tiempo, en noviembre de 1998, que José tuvo un cambio de corazón. Pensó, si Manuel era una persona tan buena, entonces tal vez esto se reflejaba en el sabor de su carne. José invitó a Manuel a su choza una última vez, solo que Manuel no fue recibido con hospitalidad amigable. No había comida, pero la estufa estaba encendida. En este punto, José agarró su larga vara con punta de lanza,
descrita como bambú por algunos y metal por otros. Luego, esto lo clavó directamente en el pecho de Manuel. Lo apuñaló con suficiente fuerza para matarlo. Luego, José despedazó a Manuel de una manera comestible y más apetecible. No solo se alimentaba a sí mismo, decidió que iba a cocinar a su mejor amigo y compartirlo con sus vecinos sin hogar. Los vecinos no se dieron cuenta y no estaban en posición de rechazar comida gratis. José preparó empanadas. Estos destinatarios expresaron lo deliciosa que estaba la comida, como nada que hubieran comido antes. Fue después de este punto que la gente en el área comenzó a desaparecer. La policía fue inundada con reclamos de personas desaparecidas. Las autoridades inicialmente trataron el caso como delitos aislados de oportunidad. La policía fronteriza sospechó a la prensa de narcotráfico o guerras de pandillas. Luego se encontraron cuerpos a lo largo del río, lo que llevó a algunos a creer que un culto oscuro estaba matando a personas, y algunos creían que estos eran rituales satánicos. Pero ninguna de esas teorías encajaba del todo. Los antecedentes de las víctimas no sugerían vínculos con cultos o pandillas. Cada semana, sin un arresto, solo profundizaba el misterio y la inquietud del público, ya que cada vez más personas desaparecían. La policía tomó cada caso como un crimen aislado, sin darse cuenta de la proximidad que todos estos casos tenían con el río Taues. Este río era el territorio de José. Durante los siguientes 2 meses, se informa que mató y comió aproximadamente a 2 hombres por semana. Se dirigía al río buscando su próxima comida. También tenía una preferencia: los niños eran demasiado puros para llegar a su plato. Como mencionó más tarde, las mujeres tenían un sabor floral y frutal, por lo que debió haber comido al menos a una mujer. Pero mayormente las consideraba muy inocentes. Prefería a los hombres, pero no cualquier hombre, hombres delgados y musculosos, hombres que parecían no tener colesterol alto, lo cual parecía ser extrañamente particular. El río era un popular lugar de jogging que atraía a diversos jóvenes atletas. También era el camino a casa para algunos robustos trabajadores que trabajaban en los desarrollos cercanos. Francisco López se convirtió en una de las víctimas de José. Era un trabajador que transportaba arena de los lechos de los ríos como trabajo. José se llevaría consigo su larga lanza y se posicionaría cerca del camino del río. A pesar de su frágil y pequeña estatura, tenía el elemento de sorpresa. José emboscaría a las víctimas inesperadas, a menudo apuñalándolas y desgarrándolas con su lanza o golpeándolas con rocas. Después de cada asesinato, arrastraría el cadáver de vuelta a su choza como un aperitivo. Desmembraba los cuerpos, cortándolos en pedazos con sus herramientas especiales. Lo que más disfrutaba eran los músculos más grandes, especialmente los de la pantorrilla, sus favoritos. Afirmaba que los órganos eran deliciosos, pero requerían un condimento más intenso, por lo que colocaba los corazones y otros órganos en frascos de especias. Disfrutaba de la sopa de lengua y usaba los ojos en un caldo. También prefería el abdomen por sus sabores, pero evitaba a los hombres más grandes por miedo a comer su alto colesterol y su grasa. José afirmó que los hombres sabían como una versión mejorada del cerdo más salado. Pero las manos y los pies eran amargos, y las cabezas tampoco le atraían. Esas son las partes restantes. Alrededor del sitio del río y su choza había huesos, pies y manos descompuestos y cabezas. Eso fue hasta las primeras horas de la mañana del 12 de febrero de 1999. Hoy, personal de Defensa Civil hizo un macabro descubrimiento durante un barrido rutinario del área. La Defensa Civil era una fuerza de seguridad separada de la policía. Se encontraron con los restos de 2 personas. Los cuerpos habían sido despedazados y abandonados. El hallazgo alarmó a las autoridades y las movilizó. La policía y las fuerzas de defensa civil ampliaron su búsqueda. Lo que encontraron en las horas siguientes solo profundizó el horror.
Durante una búsqueda en el área, aparecieron 6 cuerpos más en los arbustos, cada uno desmembrado y descartado. A medida que se intensificaba la búsqueda, hallaron más restos humanos. Cada fragmento pertenecía a uno de los 6 hombres que habían desaparecido en los meses anteriores. Con la difusión de la noticia, el pánico se extendía. Las familias que habían tenido esperanza ahora esperaban noticias temidas. Entonces, alguien en la fuerza policial recordó a un hombre que había sido encontrado masticando la carne de otro hombre, un hombre sin hogar que fue encerrado por canibalismo en 1995. Ahora, con la sospecha creciendo, los investigadores centraron su atención en las personas sin hogar debajo del puente cercano. El lugar era un refugio para los desechados, vagabundos, adictos y olvidados. Allí, entre las viviendas improvisadas y las pertenencias descartadas, estaba la choza destartalada de José. Hecha de restos de madera y plástico, estaba oculta en la densa vegetación cerca del río. La policía decidió revisar la choza de José, pero no esperaban descubrir lo que había dentro. La escena macabra con la que se habían topado enviaría escalofríos incluso a los detectives más experimentados. Encontraron pequeños contenedores de varios tamaños esparcidos en la pequeña vivienda. Cada uno de ellos estaba lleno de carne humana marinada en extrañas hierbas y líquidos, junto a ollas que contenían carne humana parcialmente cocida. Un examen más detallado reveló múltiples manos y cabezas cortadas, escondidas discretamente entre objetos domésticos comunes. La rudimentaria cocina, improvisada, estaba llena de utensilios de cocina rudimentarios, manchados oscuramente con sangre chamuscada por el uso repetido. Mientras los oficiales procesaban la escena, José salió de los arbustos cercanos, caminando con calma y casualidad hacia ellos. El sospechoso se identificó como José Gómez. Su comportamiento en medio de los horribles descubrimientos perturbó a la policía y rápidamente lo detuvieron. Sin vacilación ni emoción, José comenzó a confesar, desentrañando una narración escalofriante que detallaba cada paso de sus horribles crímenes. Explicó metódicamente cómo seleccionaba a sus jóvenes y saludables víctimas, todos ellos hombres, musculosos e increíblemente en forma. Dijo que encontraba su carne particularmente atractiva para él. Luego los investigadores se dieron cuenta de que esta escalofriante serie de asesinatos no fue el primer encuentro del hombre con el homicidio, ni siquiera con el canibalismo. La historia que habían escuchado recientemente del caníbal sin hogar en 1995 era, de hecho, el hombre que estaban buscando. Fue acusado del asesinato y canibalización de 11 hombres, pero muchas personas piensan que esto solo rasguñó la superficie. Durante los interrogatorios, cuando se le preguntó por qué recurrió a tal sustento grotesco, respondió con calma que la carne humana era preferible, declarando con total naturalidad: «Me gusta la carne, especialmente la carne humana». Tras su arresto, la prensa de Venezuela sensacionalizó la historia, marcando a José como el devorador de hombres. Algunos incluso lo llamaron el Hannibal Lecter de los Andes. La revelación dejó atónita a la nación, que luchó por entender cómo tales actos atroces ocurrieron sin ser detectados por tanto tiempo. A pesar de estar bajo custodia policial, sus días de canibalismo no quedaron atrás. Todavía tenía gusto por ello y se le iba a dar una última oportunidad. El clamor público tras las revelaciones fue feroz, pero de nuevo el sistema de justicia se encontraba en una posición incómoda. Al final, los tribunales venezolanos nunca realizaron un juicio por asesinato convencional. En cambio, a José se le diagnosticó esquizofrenia paranoide y se declaró inmutable una vez más. Técnicamente, no hubo sentencia penal ni condena formal. Sin embargo, el juez dijo que tendrá una sentencia interminable. Desde entonces, José ha estado confinado bajo una medida de seguridad indefinida. José fue puesto en un centro de detención. Sin embargo, este instituto en particular solo tenía capacidad para 120 reclusos y técnicamente él no era un prisionero criminal. Estaba en un área muy gris de la ley.
En el año 2002, el juez dispuso que fuera trasladado a un sanatorio psiquiátrico estatal. Esto se llamaba Babula. Sin embargo, esta instalación lo rechazó, ya que se consideró demasiado peligroso, por lo que fue devuelto al centro de detención. Con el paso del tiempo, José tuvo varias audiencias de revisión y cada vez su detención indefinida fue confirmada, y con buena razón. Todavía le quedaba más canibalismo dentro de él. En los últimos días de septiembre de 2016, estalló la violencia dentro de la prisión en la que estaba recluido. El establecimiento era notorio por el hacinamiento y el abandono. Lo que comenzó como una protesta se convirtió en un asedio de un mes. Los reclusos armados tomaron el control de la prisión, tomando como rehenes a oficiales y familiares que estaban de visita. Conforme pasaron las semanas, los captores liberaron videos horribles. Uno mostraba los dedos de un hombre siendo cortados, pero luego se extendieron rumores de que algunos prisioneros habían sido asesinados y cosas peores. A principios de octubre se confirmó la muerte de 2 reclusos. Fueron identificados como Anthony Corrier y Juan Herrera. Los 2 jóvenes provenían de familias trabajadoras y estaban encarcelados por robo, según sus familiares. El padre de Juan le dijo a los reporteros que su hijo había suplicado ser trasladado antes de que estallara el motín en la prisión, pero nunca logró salir. Durante el transcurso de los disturbios, se supo que algunos reclusos habían recurrido al canibalismo, pero solo eran rumores. Según los sobrevivientes, Juan fue apuñalado y colgado por 40 reclusos, parte de la pandilla de la prisión. Lo colgaron para que se desangrara. Luego su cuerpo fue tallado en pequeños pedazos. Algunas partes se hirvieron, otras se asaron. La carne se sirvió a otros presos. El carnicero, distribuidor y consumidor no era otro que el mismo hombre que comía carne, José. Se sospecha que José desmembró y distribuyó la carne de 3 hombres durante el levantamiento en la prisión. Se les dijo a las familias de estas víctimas que habían sido asesinadas, pero nunca hablaron sobre los rumores de canibalismo. 6 oficiales de policía fueron arrestados por supuestamente ayudar o permitir que la violencia continuara. Pero cuando se le presionó sobre las acusaciones de canibalismo, el primer ministro las desestimó, diciendo que nada se podía probar sin evidencia científica. Mientras tanto, los abogados afirmaron tener pruebas en video del canibalismo y exigieron una investigación completa, pero las familias no recibieron más que silencio. El padre de Juan afirmó que pidió un préstamo únicamente para sobornar a los funcionarios a cambio de información fragmentada. Pasaron los meses, pero nunca llegaron los resultados forenses. Para el 2018, todavía estaba esperando respuestas y todavía despertaba de pesadillas sobre lo que le sucedió a su hijo. No tenía cuerpo, no tenía certificado de defunción, solo palabras de otros prisioneros. A pesar de ser nombrado repetidamente, José no ha enfrentado juicio por lo ocurrido durante esas semanas sangrientas. Las autoridades callan, mientras las familias siguen demandando justicia. En 2024, una organización no gubernamental informó que José ahora tiene 67 años y ha pasado 25 años en custodia sin un juicio o sentencia. Recibe medicación, realiza tareas ligeras en su celda y nunca se ha registrado que participe en actos de violencia durante su detención. Los monitores de derechos humanos dicen que su caso refleja una preocupante incertidumbre legal. Permanece detenido bajo lo que se describe como una medida de seguridad, aunque no hay un cronograma claro ni una conclusión formal. Algunos argumentan que a pesar de las preocupaciones, su detención continua ha hecho del mundo un lugar más seguro para vivir.